Debo iniciar esta intervención señalando que la tarea que libramos los ecuatorianos y ecuatorianas por lograr una sociedad mejor, una sociedad más justa y equitativa, no es accidental, no corresponde exclusivamente a una voluntad política de los actuales gobernantes, ni siquiera a una determinada ideología política, sino a la férrea determinación de un pueblo, de un país, con vocación de grandeza, con vocación de paz, con vocación de solidaridad. A una patria resuelta a no rendirse, a una población parte de un solo Estado, pero también plurinacional e intercultural, llena de virtudes y fortalezas. Es un pueblo iluminado, pero iluminado y heroico a la hora de ofrecer lecciones de vida, de solidaridad y de heroísmo. Nada pudo contra nosotros y aquí estamos, patria unida, patria digna, soberana y heroica. Ahora, este país con piel completa, con fronteras establecidas y reconocidas internacionalmente, situación que no habíamos vivido en ningún momento de toda nuestra historia republicana. Es solo ahora, en este gobierno, que ha sido posible alcanzar, por un trabajo profesional, decidido, valeroso, hemos logrado completar sin necesidad de procesos armados, por supuesto, por la defensa de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas en toda la época anterior, pero finalmente, a través de un trabajo diplomático, se ha logrado que toda nuestra piel esté completa, que tengamos las fronteras reconocidas por nuestros vecinos y por la comunidad internacional y que no tengamos hipótesis de conflicto cercano. Eso es muy positivo para nuestras Fuerzas Armadas, porque si bien es cierto, tenemos que estar preparados para la defensa y para lo peor, lo mejor, por supuesto, es que eso no suceda y que tengamos con nuestros vecinos una relación de amistad, de cordialidad, de confianza, de cooperación mutua. Esto es muy importante. Ustedes jóvenes que hoy se gradúan, a quienes felicitamos, por supuesto, no vivieron la época que nos tocó a los mayores, a nosotros. A mí me tocó vivir odiando a los peruanos. Es horrible decirlo, pero lo tengo que decir. Nos enseñaron a odiarlos. Son nuestros hermanos. Pero en el colegio nos enseñaban eso. Hay que odiarlos a los peruanos porque nos arrebatan nuestros territorios. Ciertamente que la historia del territorio ecuatoriano y nuestros límites es muy complicada. No voy a entrar ahora a tratar este tema, que es muy delicado, por supuesto, y sobre el cual hay muchas interpretaciones. Pero nuestros pueblos, los pueblos latinoamericanos, los pueblos sudamericanos, son pueblos hermanos. Otras razones provocaron las diferencias y las guerras, pero no se pueden sostener. No hay ninguna razón que pueda justificar que nos matemos unos a otros. Cualquier razón puede justificar que colaboremos unos con otros. Que si alguien es analfabeto, le podamos ofrecer educación. Que si alguien está enfermo, le ofrezcamos salud. Que si alguien es pobre, le ofrezcamos apoyo y ayuda para que salga adelante. Así debe ser la relación entre los pueblos latinoamericanos y esperamos que con este trabajo que se ha logrado en este gobierno de cerrar nuestras fronteras, no de cerrarlas, sino de definirlas con absoluta claridad y reconocimiento, tanto de nuestros vecinos como de la comunidad internacional, cada vez nos podamos ver como hermanos, cada vez más nos podamos ver como hermanos entre los pobladores, los habitantes de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, que ahora también descubrimos, digo entre comillas, porque lo sabíamos, pero hemos definido también con ellos fronteras marítimas a través de una
relación absolutamente cordial y amistosa, y hemos definido esas fronteras. Con los recursos del país puestos al servicio de todos y de todas, cada vez vamos teniendo más país, vamos teniendo patria, la que heredamos de nuestros libertadores, de nuestros héroes, la que fuimos forjando en la historia, la que nos entregan nuestros trabajadores todos los días, nuestros pescadores, y hablaremos de nuestros pescadores, queridos marinos, de nuestros artesanos, de nuestros campesinos, la patria que construyen nuestros empresarios y emprendedores, pequeños, medianos y grandes, nuestros profesionales, por la que vibran nuestros soldados, herederos de quienes conquistaron la eternidad en el campo de la batalla, en la lucha por la libertad y por la defensa de nuestra integridad territorial. Sí, queridos amigos y amigas, tenemos y vamos teniendo cada vez más patria para todos. Tenemos historia, tenemos mitos y leyendas, ciudades hermosas, algunas de ellas reconocidas como patrimonios de la humanidad. Tenemos culturas diversas, tenemos tan importantes culturas llenas de identidad, que el gran Benjamín Carrión las consideró suficientes para volvernos una potencia cultural mundial. Somos ricos en recursos naturales, petróleo, oro, plata, uranio y otros metales preciosos. Producimos el más apreciado cacao fino de aroma del mundo, banano, camarón, flores, nuestros principales productos agrícolas, y empezamos a exportar, aún en pequeña escala, productos en los que agregamos valor, como por ejemplo software de computación. Tenemos planes estratégicos y de crecimiento en base al dominio de los conocimientos y de los cambios radicales en la educación, que nos llevará a nuevas formas de producir y a nuevas formas de relacionarnos con el mundo. Hasta hace pocos días, en un concurso internacional que participaron 6.000 proyectos, un proyecto tecnológico ideado por jóvenes brillantes ecuatorianos científicos, fue el ganador entre 6.000 participantes a nivel mundial. Somos capaces de hacerlo, somos capaces de tener los mejores resultados en los niveles tecnológicos también. Lo que hace falta es generar las capacidades, el entorno adecuado para lograrlo. Y aquí en donde estamos, si solamente miramos aspectos, algunos de los aspectos positivos de los que podemos enorgullecernos en las últimas décadas. Aquí estamos mirándonos unos a otros e intentando adivinar si como nación seremos capaces de construirlo juntos en las próximas décadas, o si recorreremos esos caminos del pasado que otros pueblos y otras naciones tuvieron la desgracia de transitar con la guerra. Le hemos dicho como pueblo no a la guerra y sí a la paz, y hemos lamentado que a su turno esta guerra azotó a nosotros y a nuestros vecinos. Si queremos tener un país en paz, tenemos que luchar, esto es importante, por la justicia. La justicia es el mejor camino a la paz y a la concordia. Si queremos dejar a nuestros hijos una sociedad segura, debemos terminar con las inequidades. Si queremos alcanzar una sociedad para vivir bien, debemos evitar las grandes diferencias económicas y proteger como comunidad a los grupos vulnerables. No solo protegerlos, sino generar para ellos cada vez más oportunidades de desarrollo. Estoy convencido que la historia del Ecuador y de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas coinciden en señalar un derrotero de valores, principios, anhelos e incluso de utopías que nos unen a civiles y militares en la búsqueda permanente de objetivos patrióticos cada vez más altos y sublimes. La lucha por una sociedad democrática implica incluir a los grupos históricamente relegados. Conlleva reconocer que somos una sociedad plurinacional y multicultural. Obliga a abandonar toda forma de racismo. Nos obliga a ser tolerantes, a ser incluyentes. Esta es la esencia de la democracia. No puede ser democracia para unos pocos, mientras se conservan la injusticia, toda clase de inequidades y de exclusiones para la mayoría. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas
han dado muestra a lo largo del tiempo de que pueden reflejar, casi como un espejo, lo que es cada momento histórico de la sociedad ecuatoriana. Y tal como ha sido el devenir del país, las Fuerzas Armadas han tenido muchos momentos luminosos y algunos momentos grises. Por eso, debe ser nuestro deber, en el momento actual, aprovechar los cambios que la República entera, entusiasmada, empuja para que produzcamos transformaciones institucionales que nos coloquen a la altura de este inicio del tercer milenio. El ánimo del gobierno nacional que preside el economista Rafael Correa está inscrito en esta visión de lo que hay que hacer para cumplir los propósitos de la historia que la historia nos demanda. No existe otro objetivo que no sea el del bienestar de las mayorías y el desarrollo de la patria. Cuando recibimos al país observamos unas Fuerzas Armadas con obsolescencia de medios y soporte logístico, con el personal militar y el entorno militar desatendidos y con una concepción tradicional de la defensa. Hoy, con orgullo, podemos decir que en buena medida hemos recuperado las capacidades operativas, hemos mejorado la condición de vida del personal militar y hemos avanzado decididamente a una participación efectiva en la seguridad integral de la sociedad. La repetición de un largo listado de cifras podría dar cuenta de lo que asevero. No vale la pena, sin embargo, lo hemos hecho ya en ocasiones anteriores, que nos baste solo el reconocimiento de la población que fue víctima del devastador terremoto del 16 de abril que sufrieron varias provincias de la costa ecuatoriana. Nos sentimos orgullosos del despliegue de las Fuerzas Armadas durante y después de la catástrofe. Su accionar es quizás una de las mejores pruebas de lo que significa una inversión inteligente de recursos. Esto, el haber invertido recursos en nuestras Fuerzas Armadas, permitió que los resultados no hayan sido peores de los que ya tuvimos como consecuencia de la furia de la naturaleza. Muchos de los beneficios que la gente pudo recibir obedeció justamente a que teníamos unas Fuerzas Armadas equipadas y preparadas para enfrentar este desastre. Este triste evento que enlutó a la patria puso a prueba la capacidad de respuesta de todo el Estado y también particularmente nuestras Fuerzas Armadas, y hoy, 8 meses después, debemos reconocer y felicitar la labor de nuestros soldados en esta otra trinchera de lucha. Gracias otra vez a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, personal de tropa, oficiales y comandantes, por su valerosa y generosa entrega. La inversión en la defensa nacional entre los años 2007 y 2015 llegó a casi 1.800 millones de dólares. Estoy hablando de la inversión solamente. 5.7 veces más de lo dispuesto para este fin entre los años 2000 y 2006. Casi 6 veces más. El salario de un soldado pasó de ganar en el 2.618 dólares a percibir una remuneración de 933, es decir, 8 veces más. Simplemente justicia, pero también reconocimiento del valor y del trabajo de todos, y no seguir en la indignidad salarial que se vivía antes de nuestro gobierno. Esto también benefició de manera sustancial no solamente a nuestros soldados, al personal en los primeros grados, sino también a los oficiales en alto grado. Cambios estructurales en instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas siempre conllevan la posibilidad de conflictos que tienen que ver con la natural resistencia de los seres humanos frente a los cambios profundos. Bajo esta premisa, nuestro gobierno se ha preocupado por hacer un trabajo pedagógico en la construcción de esta política y hemos directa, frontal y respetuosamente trabajado para informar sobre los cambios que son necesarios producir en nuestro país para alcanzar justicia y equidad. Tenemos la seguridad de que las medidas tomadas fortalecen el sistema de seguridad social de nuestras Fuerzas Armadas, pero a la vez los cambios implican
alcanzar nuevos niveles de equidad en la sociedad ecuatoriana, especialmente para quienes deben ser protegidos de manera general como lo manda la Constitución. Ahora es el Estado el que asume con transparencia la obligatoriedad de proteger a los pensionistas militares y avanzamos en el camino inexorable de dotar de seguridad social a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que, habiendo cumplido su periodo laboral activo, deban recibir una pensión jubilar digna como se merece todo ser humano. Esa debe ser no solo la preocupación de quienes están en el ejercicio del gobierno, sino de todos los ecuatorianos. Civiles, militares, policías, todos debemos de preocuparnos porque nuestro pueblo, porque nuestra ciudadanía disfrute de una calidad de vida adecuada en la época activa y en la época pasiva. Y esto es posible siempre y cuando haya equidad. Hace un par de días, por primera vez, me tocó, como ministro de Defensa, reunirme con representantes de los trabajadores civiles. Digo, es la primera vez que un ministro lo hacía. A mí me ha tocado reunirme en algunas ocasiones con ellos. Representantes de los trabajadores civiles, sujetos al Código del Trabajo, para celebrar los acuerdos producto de un diálogo permanente que permitieron la jubilación de 373 mujeres y hombres que entregaron su vida y que se retiraron de trabajo y que se retiraron luego de cumplir en algunos casos hasta 45 años de labor ininterrumpida en el Ministerio de Defensa Nacional y en las fuerzas y particularmente en el Hospital de Especialidades de la capital. Estos trabajadores, algunos de los cuales ingresaron con apenas 16 y 17 años de edad, sienten el haber sido discriminados y maltratados y no les falta razón. Es penoso que durante épocas durante mucho tiempo, nadie se preocupara de cumplir con lo que dispone la ley. E incluso se llegó al extremo de devolver al Ministerio de Finanzas los recursos que debieron haber sido utilizados en el pago cumplido de las obligaciones patronales que teníamos con este sector laboral. A todos nos debería indignar el que incluso ahora asesores jurídicos de algunos del espacios de nuestras fuerzas prefieran seguir interminables juicios laborales, todos condenados a recibir sentencias desfavorables para el Ministerio y las fuerzas, con tal de no acatar disposiciones de la propia ley, por el temor a ser observados por Contraloría. O sea, el principio de no hacer para no errar. Y por supuesto, dejando desprotegidos a los trabajadores. Eso no va a ser política de nuestro gobierno ni de nuestro ministerio. O sea, al mismo tiempo, me place haber encontrado entre ustedes, señores oficiales superiores, personas con una altísima sensibilidad social y con el humanismo suficiente como para proteger a estos humildes trabajadores. Creo que es importante hacer una aclaración en esta intervención respecto a los valores, a los principios que corresponden a nuestros soldados, a nuestros oficiales. La lealtad, el honor y la disciplina no pueden resquebrajarse, no pueden estar en entredicho. Y también aclarar que el mando no tiene que necesariamente ir de la mano con la injusticia y con la inequidad. La jerarquía y la disciplina tiene que ser siempre respetada y cumplida. Pero esto no riñe con la conveniencia, con la justicia de que también entre nuestros militares pueda primar un mayor nivel de equidad y de justicia. Y aclarar también algo que ha sido dicho acá respecto al tema del sometimiento del poder militar al poder civil. Esto no es un tema que está en discusión, es un tema que está contemplado en forma clara en nuestra Constitución y en nuestra ley. La Constitución y las leyes de la República en una democracia en general, pero en la democracia ecuatoriana en particular, establece claramente que el poder militar y el poder
policial está sometido al poder civil, que hay elecciones en nuestro país, que hay personas que se postulan para gobernarlo, y cuando esas personas, por decisión del pueblo ecuatoriano, son reconocidas en esa condición, son elegidas para cumplir esas funciones, a ellos, a esas personas que legítimamente ejercen el poder civil, debe someterse sin discusión las autoridades y el personal militar y policial. Esto no es una cuestión que puede discutirse en discursos, sino que está perfectamente normado en nuestra Constitución y en nuestra ley, y ustedes, Constitución y ley que ustedes han jurado defender, y así lo deben hacer. Quiero en esta ocasión también reiterar a nombre del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa mi agradecimiento al señor vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Saliente, al señor vicealmirante Fernando Novoa, comandante general de la Fuerza Naval Saliente, por su valioso aporte en las funciones que desempeñaron, a quienes despedimos en estos días, agradecemos por sus servicios y les deseamos que tengan éxito en sus nuevas funciones, y como lo han dicho también, tengan la oportunidad de retomar el tiempo para su familia, para sus amigos. Quiero expresar mi más sincera felicitación al señor Teniente General César Medizalde Pavón por su designación en la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es una muestra de la confianza que tenemos en usted y en su liderazgo durante su comando en la Fuerza Aérea, que ahora se hará extensivo a nuestras Fuerzas Armadas. Comparto esta felicitación a su señora esposa, Isabel Carrillo, sus hijos, Juan Cristóbal, María Isabel y Martín. Asimismo, un saludo afectuoso al general de división Luis Castro Ayala, a su esposa Sandra Moreno Chemali, a sus hijas Priscila y Sharon. Confiamos en su trabajo y liderazgo al frente del ejército de todos los ecuatorianos, lo que ha dado lugar a que el presidente ratificara su confianza en esas funciones. Mi felicitación al señor contraalmirante Renan Ruiz Cornejo, comandante general entrante de la Fuerza Naval, a su esposa Vivian Fiallo y a su hija Stephanie, nuestros deseos de éxito en sus nuevas funciones. Comparto esta felicitación también al brigadier general Patricio Mora Escobar, su esposa Karina Estrella y sus hijos Carlos, Patricio, José Mario y Tatiana Scarlett. Tiene usted la tarea, señor brigadier general, de continuar con el ejemplo dejado por el comandante general saliente. Celebramos gustosos esta ceremonia de ascenso, jóvenes, de ascenso y de graduación de oficiales de la promoción Popeyes 2016 de Arma, Servicios y Especialistas. Es un justo reconocimiento al esfuerzo en las labores, a la dedicación que imprimen en cada uno de sus actos y a la abnegación del trabajo diario. Para todos ustedes, para cada uno de ustedes, un especial abrazo y felicitación. El de hoy es uno de los primeros pasos en esta noble profesión en la que les queda mucho por recorrer. Nosotros sabemos de su entrega y compromiso, que nos llena de esperanza, porque más adelante, hoy también, con altura a nuevos y mayores retos. Gracias por su compromiso, gracias por ser quienes renuevan las filas de la Armada con la lealtad de siempre. Gracias por ser parte de esta noble institución. Nos congratulamos y saludamos a todos y cada uno de estos queridos hermanos que ahora son miembros de la institución después de este trabajo abnegado de formación que tuvieron. Constituye el reconocimiento de los esfuerzos, los sueños y las esperanzas por lo que tanto han trabajado y soñado en esta ocasión. Quiero despedirme de ustedes en esta intervención, deseándoles lo mejor,
esperando que su vida profesional en la institución los llene de satisfacciones. También estoy seguro que va a tener algunas espinas. La vida no está llena solamente de rosas o de satisfacciones. Y justamente en las dificultades se forjan las voluntades férreas, se forjan los espíritus indomables. Y estoy seguro que ustedes lo tienen. Felicitaciones, queridos amigos, y adelante en su gestión, en su trabajo, en la Armada Nacional y en las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.